días, hermanos, y que Dios les bendiga. Esperamos que hoy estén gozándose de la presencia y las bendiciones de Dios sobre sus vidas y en su iglesia, en los cultos hoy. Esperamos que hoy sea un buen día para ustedes en la iglesia. Estamos orando así. Muchas gracias por sus oraciones, por el seminario y por orar por los alumnos, el cuerpo docente y también el liderazgo. Y muchas gracias por orar por nuestra graduación que tuvimos el mes pasado, en los fines de abril. Dios bendijo en gran manera. Fueron bien asistidos los cultos. Y también excelente predicación y también la celebración de 70 años de existencia y la graduación de los 14 alumnos. Entonces, siguen orando por el seminario, oren por la apertura en septiembre, el 5 de septiembre. Y si tiene jóvenes, entonces los pueden mandar. Esperamos que lo hagan y que pueden venir en septiembre 5. Encuentras toda la información en nuestra página de web, en el internet, en sbbmante.com. Allí encuentras bajo la pestaña recursos, el prospecto, la solicitud, requisitos para entrar, etc. Entonces esperamos que se aproveche y llene la solicitud y que los jóvenes vengan. Entonces prepárase para venir y prepararse para el Señor. Igual que no debemos tardar en buscar al Señor y como nuestro Señor y Salvador, no debemos tardar y posponer también nuestra decisión en cuanto a servirle cuando Él nos ha llamado a su servicio. Ahora, por favor, les dirijo su atención al libro de Romanos, el capítulo 15. Y hoy queremos estudiar el tema glorificando a Dios, como vemos aquí bajo la cita. En el versículo 6, la Biblia dice, para que unánimes a uno vos glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña aquí en este capítulo que Dios quiere que le glorifiquemos, que le adoremos. Y los que le adoramos o lo glorificamos en espíritu y en verdad, debemos de glorificarle porque Dios es espíritu. Encontramos la mención de glorificar a Dios en 4 diferentes versículos. Versículo 6, nuestro texto, a una voz glorifiquéis al Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7, Cristo nos recibió para gloria de Dios, para que Él sea glorificado en recibirnos. Y en el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo dijo en la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que ellos le glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Entonces aquí encontramos Él nos habla de glorificarle. ¿Y cómo podemos glorificarle? Bueno, primeramente en el versículo 6 la Biblia dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Cristo dijo, si uno quiere ser discípulo mío, debe tomar su cruz cada día y llevarlo y seguirme. Entonces aquí Él está hablando de soportar las aflicciones, las dificultades y todo lo que nos enfrenta en nuestra vida cristiana. Y la Biblia dice, el que quiere vivir honestamente y recto delante de Dios padecerá persecución. Entonces luego Él dice, así que se refiere a los versículos previos en el capítulo 14 y en particular nuestra fe. Si tienes fe, tenla delante de Dios. Nuestra fe está en Dios. Entonces, si nuestra fe está en Cristo, está en Dios, debemos soportar la cruz que Él nos ha dado.
el trabajo, las aflicciones, la tarea, el mandato que Él nos ha dado. Entonces debemos hacerlo porque en Cristo estamos fuertes. Él dice que los que somos fuertes, los que nos hemos madurado, los que tenemos más tiempo en el ministerio, debemos soportar las flaquezas, debilidades de otros, los recién cristianos, sus errores, etc. No tanto criticarles, sino soportarles en oración, etc. Y debemos soportar estas flaquezas, dificultades que sobrevienen a ellos y debemos llevarlos para que ellos también sigan adelante y se maduren en la fe de Cristo Jesús. Entonces, lo primero en glorificar a Dios es soportar la cruz que Cristo nos ha dado y ser sus discípulos tomando la cruz cada día y siguiéndole. Segundo, agradar a Dios. Él dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Para agradar a Dios, tenemos que aprender no buscar agradar a nosotros mismos primero. La Biblia dice que en todo Él debe tener la preeminencia. La Biblia dice, si amas a Dios, ama a Él primero y luego tu prójimo como a ti mismo. Y luego nosotros último. La Biblia dice que debemos estimar a los demás superiores a nosotros mismos, no degradando, no poniéndonos para abajo nosotros, no haciéndonos menores, sino haciéndoles a ellos superiores, estimándoles sobre nosotros mismos. Entonces, por no agradar a nosotros mismos y luego por agradar a nuestro prójimo. Nota lo que dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade, cada uno. Está hablando tanto, no solamente al pastor, está hablando al diácono, nuestras esposas, nuestros hijos. Está hablando a cada miembro de la iglesia, a cada uno que ha confiado en Cristo. La Biblia dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Busque el bien de tu prójimo. ¿En qué sentido? En lo que es bueno para edificación. Debemos buscar no tanto reprenderle o echarle para abajo o reprobarle, sino más bien buscar a edificarle, levantarle y animarle. Cuando hacemos esto, agradamos a Dios. Cuando le estimamos a ellos superiores a nosotros mismos, agradamos a Dios. Entonces, cuando lo hacemos, nosotros estamos agradando a Cristo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo en el versículo 3. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo, para agradar a Dios, buscó y amó tanto al mundo que Él vino a morir por nuestros pecados. Y Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para edificarles en la roca sólida, quien es Cristo Jesús, darles la salvación. ¿Por qué? Porque Él en su ejemplo no agradó a sí mismo. Antes Él dijo en el huerto de Getsemaní, en aquella noche cuando estaba siendo abofeteado y sudaba grandes gotas de gloria, Él dijo, Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa, pero no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Entonces, si vamos a glorificar a Dios, primero hay que soportar nuestra cruz. Segundo, hay que agradar a Dios. Tercero, en los versículos del 4 al 6, hay que aplicar las escrituras a nosotros mismos. Versículo 4 dice, ¿por qué? Porque las cosas que se escribieron hablando de las sagradas escrituras, las cuales que nosotros sabimos desde antes para que vengamos y recibamos la sabiduría de la salvación que nos enseña cómo a servir a Dios en todo sentido. Entonces dicen que las escrituras que se escribieron fueron escritos para nosotros, para nuestra enseñanza. Cuando tú y yo descuidamos las escrituras,
no las leemos y no las aplicamos, estamos odiando nuestra propia alma, estamos descuidando las instrucciones de Dios mismo, quien tanto nos amó que entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros, a fin de que todos los que creen en Él tengan la vida eterna y no perezcan. Pero cuando aplicamos las Escrituras, estamos aplicando lo que nos va a enseñarnos de Dios y vamos a recibir paciencia y consolación aparte de las Escrituras y vamos a tener esperanza. La esperanza viene por medio de la paciencia y consolación de las esperanzas. Y la Biblia dice, Cristo la esperanza de gloria. Entonces, es para nuestra esperanza, pero el Dios de la paciencia en el versículo 5 dice, de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo. Cuando nos aplicamos las Escrituras, estamos recibiendo enseñanza, estamos aumentando nuestra esperanza, afirmándolo más y más, y estamos llegando al mismo sentir de Cristo. Él dijo en Filipenses 2, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo hasta la muerte y aún muerte de la cruz. Y luego está escrito para nuestra unidad. Él quiere que seamos uno en Cristo. Él dijo, el que cree en Cristo, el que está en Cristo es uno con nosotros, yo y el Padre, y somos uno. Y él oró en Juan 17 que seamos unidos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Hay diferencias en nuestros caracteres, hay diferencias en cómo nosotros respondemos, pero nunca debe haber una diferencia en cuanto a nuestra esperanza, la enseñanza de la Escritura y el sentir que tenemos en Cristo y la unidad y la firmeza que tenemos en Cristo, glorificando a Dios y Padre de nuestro Señor a una voz. Y luego, número 4, si vamos a glorificar a Dios, debemos ser un siervo de Cristo Jesús. Versículos 7 al 9 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió? ¿Siendo justos? ¿Siendo merecedores de su recepción? Claro que no, porque ninguno de nosotros es digno. No buscábamos a Dios, no temíamos a Dios. Antes éramos sus enemigos, pero Él vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y entonces Él nos recibió siendo pecadores aún para poder salvarnos. Entonces, cuando somos siervos de Cristo, estamos imitando a Cristo, imitamos a Cristo cuando nos hacemos siervos de Cristo y de los demás. Siendo un siervo de Dios, confirma las promesas de Dios en el versículo 7, porque dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando les servimos de fidelidad, esto confirma que creemos sus promesas que Él hizo a los padres y que nosotros vivimos de acuerdo a sus promesas. Y también le servimos. Él quiere que le sirvamos para que otros le conozcan, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, dice la palabra de Dios. Entonces, si ellos le van a conocer, nosotros tenemos que ser siervos que lleven y comuniquen a ellos la misericordia de Dios mismo. La gracia de Dios, la Biblia dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la razón que uno recibe y es aplicada la gracia de Dios es por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Él no nos da lo que merecemos y merecemos el infierno.
merecemos ser condenados eternamente. Pero Él nos da su gracia gratuitamente, su salvación en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a glorificar a Dios, tenemos que soportar las dificultades de la vida, agradar a Dios por agradar nosotros los otros, en edificarles, etcétera, aplicarnos y vivir según las Escrituras y ser un siervo fiel de Cristo Jesús. Y luego, si le vamos a glorificar, tenemos que confesar a Cristo. Versículo 9 dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. En el versículo 10 y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. En el versículo 11 y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles. Y luego versículo 11, magnificarle todos los pueblos. Él quiere que le confesemos y le compartamos con todo el mundo. Él dice, entre este pueblo, con su propio pueblo, con todos los gentiles y con todos los pueblos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando a toda criatura el Evangelio. Y luego cantándole, él dice en el versículo 9, y cantaré a tu nombre. Esa es una manera, no solamente hablando de Cristo, pero cantando de Él. Es una confesión de Cristo Jesús. Lamentablemente, muchos de los himnos y cantos nuevos no cantan mucho de Cristo. De hecho, lo que dicen en muchas de las iglesias, aún fundamentales en los cantos, podría ser aplicado el canto a Baal o a Alá o a Buda o cualquier otro dios falso del mundo. Entonces, él dice que debemos orar en su nombre. Orando en su nombre es confesar a Cristo. Cantando alabanzas a su nombre es confesándole. ¿Para qué? Para dar a otros los pueblos, tu pueblo, tu iglesia, tus hermanos y otro pueblo, los gentiles y los paganos, esperanza. Él dice en el versículo 13, y el Dios, en el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Él quiere que ellos tengan esperanza y esperen y confíen en él como su Salvador. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el que en él cree tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, más ha pasado de la muerte a la vida, para que abundéis en esperanza. Él dice que otros gentiles esperen en él, que Dios dé esperanza a nosotros y que creamos y que en esperanza otros también le conozcan. Entonces, confesando el nombre de Cristo al mundo, cantándole para darles esperanza que tú y yo tenemos. Y luego también exhibiendo confianza. En el versículo 13, él dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, nuestra confianza está delante de otros. Él dice en el libro de Mateo, capítulo 5, 16, así alumbrad vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Una de las razones que muchos no creen y no aceptan a Cristo y no quieren ir al templo es por la vida que muchos de los cristianos llevan delante de ellos, delante del mundo. Tú y yo debemos ser ejemplos según 1 Timoteo 4:12. Y entonces, demostrando confianza delante de otros, demostrando confianza en la gracia de Dios. Dios más os he escrito en el versículo 15, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios
que de Dios me es dada. La gracia de Dios es lo que nos salva por medio de la fe en Cristo Jesús y arrepentimiento para con Dios. Pero esta gracia es con atrevimiento de parte de nosotros. La gracia de Dios, Pablo dijo que yo soy el peor de los pecadores y la gracia de Dios me salvó. Y él dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él dijo a Pablo, mi gracia te es suficiente. La gracia es suficiente para que vivas para Dios, para que seas salvo y para que tengas esperanza y puedas seguir adelante y vencer cualquier obstáculo en tu y mi vida. Entonces, demostrando confianza en la gracia de Dios en el mensaje del Evangelio, Pablo dice, ministrando el Evangelio de Dios en el versículo 16, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Entonces, la Biblia dice, Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces hay que tener confianza en el mensaje del Evangelio cuando la compartamos con otros. Y yo he visto esto comprobado miles de veces en las predicaciones, en testificar, en ganar almas y ver el cambio que Dios ha hecho en las vidas de estas personas que recibieron el Evangelio. Y también demostrando como confianza, exhibiendo confianza en Cristo. Pablo dijo, tengo pues, en el versículo 17, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él dijo en otro lugar en Corintios, determiné no conocer nada entre vosotros, sino a Cristo Jesús solamente, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, cuando vamos a hablar con la gente, cuando predicamos un mensaje, cuando enseñamos una escuela dominical, debemos hablarles de Cristo, no de nuestras enfermedades, no de nuestros males, sino de Cristo. Él dice, me seréis testigos de mí. Haz de Él el punto principal de tu conversación. Cuando estás hablando con alguien, tú puedes hablarles de Cristo. Ellos van a decir algo que va a ser un punto de echarte adelante para hablarles del Cristo Jesús. Entonces, con la palabra, con sus obras, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿De quién? De Cristo, no de la iglesia, no de los bautistas, no de los católicos, sino de la palabra de Dios. Y la iglesia que predica la palabra de Dios está predicando de Cristo. Pero luego demuestra, exhibe confianza no solamente delante de los otros, en la gracia de Dios, en el mensaje del Evangelio y en Cristo, pero en la predicación. Cree en la promesa de Dios, quien dijo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no de donde Cristo ya fue nombrado, sino entre los que donde Cristo no había sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Cristo quiere que tengamos confianza en el Evangelio, para anunciar el Evangelio, no tanto en donde Cristo ha sido nombrado, aunque debemos hacerlo, pero esforzarte para predicar a Cristo donde nadie no le conocen, donde no había sido anunciado y donde nunca habían entendido ni oído de Cristo Jesús. Ten confianza, porque Él dice, mi palabra no me volverá en vano, sino prosperará en aquella cosa en la cual yo lo mando, según la palabra de Dios. Él dice. Entonces, entonces, así, y luego, si vamos a glorificarle
Número 7, hay que seguir la voluntad de Dios. En el versículo del 22 al 23, él dice que ministrándoles en la voluntad de Dios, él dice, voy a Jerusalén en la voluntad de Dios, etc. Notan lo que hace la voluntad de Dios. Vence obstáculos. Él dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero Pablo ahora tenía el propósito de ir con los hermanos en Roma. Y él sí fue a Roma y les declaró el evangelio. La voluntad de Dios siempre busca más campo. En el versículo 23, Pablo dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces él buscaba otros lugares donde Cristo no había sido nombrado, donde no habían oído de él, donde no habían entendido el evangelio. Él buscó a llevar el evangelio a ellos. Él es misionero y así no estaba quedando con un solo grupo para pastorearles. Luego, cuando estamos en la voluntad de Dios, nos ayuda a seguir adelante. Cuando vaya a España, él tenía esperanza y luego llegó. Y él fue a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Nos da ayuda. Otros no ayudan. Ellos le iban a ayudar a él. Y trae gozo en el versículo 24. Una vez que haya gozado con vosotros, beneficia el ministerio, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, esto es el efecto de estar en la voluntad de Dios. Vence obstáculos, busca más campo, nos ayuda a seguir adelante, trae gozo a nuestras almas, beneficia el ministerio. Tenemos todo lo que necesitamos, produce fruto. Él dijo en el versículo 26, Macedonia, Acaya tenían bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Versículo 27, ellos eran deudores a ellos. Y luego en el versículo 27, a consecuencia de seguir la voluntad de Dios, los gentiles habían sido hechos participantes de sus bienes y de sus dones y de su mensaje espiritual. Y ellos iban a ministrar a ellos de los material. Y en el versículo 28, así cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y luego compartiendo la bendición del evangelio en el versículo 29, trayendo a Pablo mismo del versículo 30 al 32 a ayuda mutua. Por la voluntad de Dios. Y luego finalmente exhibiendo la paz de Dios. Entonces, si vamos a glorificar a Dios desde los versículos del 22 al 23, notamos que estando en el mero centro de la voluntad de Dios tuyo, igual como Pablo era en este pasaje, vence los obstáculos que vienen contra nosotros. Nosotros buscamos más a campo. No estamos contentos. Seguimos haciendo más y más y más, creciendo en la obra de Dios. Tenemos ayuda para seguir adelante y no desmayar. Tenemos gozo en servirle. Beneficia el ministerio, la voluntad de Dios, porque vamos a hacer las cosas bien para Él. Produce el fruto en el ministerio, en nuestras vidas y en las vidas de nuestros feligreses. Comparte el evangelio, busca compartir el evangelio. No solamente donde Cristo es nombrado, pero más bien entre los que no, donde Él no ha sido nombrado, entre los que no han oído, entre los que no entienden, etc. Trae ayuda oportuna y produce la paz de Dios y la paz de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, amén, así sea. Entonces, si vamos a glorificar a Dios, hay que soportar la cruz que Dios nos ha dado. Hay que agradar a Dios. Hay que aplicarnos personalmente las Escrituras. Hay que ser un siervo fiel de Dios. Aprender a confesarle en nuestras acciones, en nuestras palabras, delante de todos, para que ellos tengan la misma esperanza que tú y yo tenemos. Y luego exhibir confianza delante de Dios en
gracia en el mensaje, en Cristo, en la predicación y en los demás. Entonces, para que haya, y luego seguir la voluntad de Dios. Pero la cosa es, quizás ninguna de estas cosas está en tu vida y tu vida actualmente no glorifica a Dios. Para que esto suceda y tú tengas la capacidad de glorificarle, tienes que hacer la primera cosa en glorificarle, y esto es recibir a Cristo Jesús. Si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿por qué no lo haces fácil? La Biblia dice que mientras que tú eres pecador, Cristo vino y murió en la cruz, derramando su sangre en remisión por tus pecados. Él pagó por tus pecados. No tienes que entenderlo, solamente creerlo. Y creer que lo que Él hizo por ti en la cruz de Calvario fue para salvarte y perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y no solamente murió por tus pecados y míos, Él resucitó de entre los muertos. Y porque Él vino y te amó con este amor eterno, muriendo y pagando la pena que tú y yo le debemos, y resucitando, Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Él dice, conmigo estarás en el paraíso cuando tú vengas a mi presencia, cuando yo te llamo. Si nunca has hecho esto, yo te pido que lo hagas hoy. Solamente haz esta oración en tu corazón. Habla con Cristo, habla con Dios, dile, yo soy pecador, pero creo que lo que tú hiciste por mí en la cruz, lo hiciste por mí. Pagaste por mis pecados, derramando tu sangre. Resucitaste de entre los muertos, y lo creo, y te acepto como mi Salvador. Perdóname, entra en mi corazón, sálvame de mis pecados, y sé mi Salvador. Y Él lo hará, porque Él dice, aquí estoy a la puerta, y llamo. Si alguno abre la puerta, como lo abres, todo aquel que invocare o pide al Señor será salvo. Pídele. Y si no estás viviendo para Dios, no estás asistiendo fielmente a una iglesia bíblica que enseña la palabra de Dios, te exhorto, te animo que lo haga, porque ahí vas a encontrar la fuerza para servir a Dios y para vencer los obstáculos que vienen en tu vida. Si Dios te está llamando al ministerio, ¿por qué no te rindes hoy? Y haz preparativos para venir y estudiar y prepararte para el ministerio. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.